Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 14, una esperanza. En eso Bardo daría un quejido de dolor, pero después se repondría, y en eso mientras se limpiaba la sangre, vería a Metatron, quien también le regresaría la mirada, y después Bardo diría, ¿de qué rayos estás hablando? A lo que Metatron diría, hace 10 años, cuando yo y otros ángeles fuimos capturados, en una isla llamada Shabondi, donde nos estaban subastando para esos canallas de los que llamas tenryubitos, un hombre destruyó todas las instalaciones, y atacó a varios de los que estaban ahí, pero a los esclavos, los liberó. Así fue como yo logré escapar, pero nunca olvidaré cómo es que me vieron con desprecio por ser diferente a un humano, pero cuando te vi que estabas tratando de evitar que Icaro se fuera con nosotros, estabas muy desesperado, como si de verdad te preocupara. Al principio no quise creerlo, pero al ver que estás aquí, eso me indica que vienes por ella, así que te lo preguntaré. ¿Por qué arriesgas tu vida por ella, aún sabiendo su pasado? A lo que él diría, porque ella es un ser vivo, y como tal tiene derecho a la libertad, no es justo que alguien más se aproveche de ella de esa manera, y una vez que te derrote, seguirá el turno de ese maldito, iré a patearle el trasero, al tal Galiel, así Metatron se sorprendería, y después vería su determinación, por lo que estaría aún más sorprendido, y en eso diría, pues si eso quieres, tendrás que pasar primero sobre mí. Así Metatron se abalanzaría sobre Bardo, quien también se abalanzaría sobre él, así ambos volverían a chocar sus puños, pero después comenzarían a intercambiar golpes, mientras estaban comenzando a destruir todo, así Metatron daría un fuerte salto, y después crearía varios círculos mágicos, y de estos comenzarían a salir varias luces de color morado, y después Metatron diría, lluvia ácida, así una gran cantidad de flechas estarían comenzando a salir de esos círculos mágicos, junto a varias lanzas de luz. Así Bardo estrecharía la mirada, y después usaría su haki de observación, y comenzaría a esquivarlas una a una, mientras que también envolvería sus puños en haki de armadura, y comenzaría a destruir varias, así Bardo comenzaría a dirigirse hacia él, mientras también usaba su estilo Geppo, así daría más fuertes saltos, con más impulso, y lograría volar más rápido, y después al estar más cerca de Metatron, Bardo le acertaría un fuerte golpe en su rostro, el cual haría que Metatron escupiera sangre. Pero después Bardo juntaría sus puños, y le daría un fuerte golpe en su espalda, y este lo enviaría a estrellarse contra el suelo, así Metatron crearía un gran cráter, mientras también se levantaba una cortina de polvo, pero después Metatron comenzaría a reponerse, mientras que Bardo habría llegado al suelo, así ambos se mirarían, y después Metatron diría, jamás te rendirás, no es así, a lo que Bardo diría, jamás lo haré, escucha, sé que tienes mucho odio hacia los humanos. Pero como te lo dije, no todos son iguales, hay unos que sí se preocupan por otras personas, y por otros seres vivos, y yo soy alguien que jamás dejará que otra persona sea alejada de su libertad. Algún día, seré el mejor marino que haya existido, y cambiaré las cosas que el gobierno mundial permite, como lo es esclavizar gente. Ante esto Metatron se sorprendería, y después diría, la marina, ya veo, así Metatron diría, me lo estás diciendo como si fuera una promesa. A lo que Bardo diría, verás que lo cumpliré, así Metatron pondría una sonrisa, y después diría, ¿cuál es tu nombre? A lo que Bardo mientras se ponía su sombrero de paja, diría, mi nombre es Monkey D. Bardo, así Metatron se sorprendería, y después diría, eres el nieto del vicealmirante Garp, a lo que Bardo diría, correcto, pero después Bardo comenzaría a cargar su puño en haki puro, y después este comenzaría a brillar, mientras que Metatron, quien aún no salía de su sorpresa, reaccionaría. Y después también sacaría su espada, y él también comenzaría a cargarla con energía, para después decir, Undi, ya había oído ese nombre antes, y la persona que lo portaba, causó un caos, así ambos se mirarían, y después terminarían de cargar sus ataques, y en eso se abalanzarían uno sobre el otro, y después darían un fuerte grito, para luego chocar sus ataques, así se crearía una fuerte onda de choque, que haría retumbar toda esa zona, mientras que también rayos comenzarían a salir. Y después ambos comenzarían a realizar una lucha de fuerzas, donde estarían dando lo mejor de ambos, y después Metatron diría, te has ganado mi respeto por lo que me acabas de decir, pero dime, ¿qué harás si fallas en tu intento? A lo que Bardo diría, no fallaré, el camino será duro, pero no me rendiré, hasta que haya conseguido mi objetivo, y si muero en el intento, lo único que me quedará por hacer, será reírme, porque estaré muy feliz de haberlo intentado con todas las ganas y energías del mundo. Así Bardo pondría una sonrisa,
pero Metatron se sorprendería aún más, pero después ambos seguirían con su lucha de poder, pero Bardo daría un fuerte grito, y este aumentaría su poder, y después la espada de Metatron se rompería, y él se sorprendería, pero recibiría el golpe de Bardo por completo, así Bardo enviaría a estrellarse contra una roca a Metatron, quien comenzaría a perder la conciencia, pero trataría de mantenerse firme, así Bardo habría derrotado a Metatron. Y después una cortina de polvo se despejaría, donde Bardo estaría jadeando del cansancio, pero después se pondría su sombrero, luego se giraría, mientras estaba comenzando a marcharse, pero antes de eso, escucharía unos pasos, y después al girarse, Metatron estaría caminando muy herido hacia él, donde Bardo pondría una mirada seria, pero en eso Metatron diría, Bardo, espera, antes quiero que me digas una cosa, si sucede lo segundo que mencionaste. ¿Qué pasará con el mundo? ¿Qué pasará con la libertad? Donde Bardo lo miraría, y después diría, nunca me cierro ante ninguna posibilidad, es un mundo grande, hay sujetos muy interesantes en él, si yo muero en el intento de cambiar una cosa, tengo la esperanza, de que alguien más, algún día pondrá el mundo de cabeza, y cuando eso suceda, todo lo que conocemos cambiará, habrá algunos que se verán afectados por eso, pero otros se verán beneficiados. Así él pondría una sonrisa, y después diría, todo dependerá de que tanta libertad tenga para cumplir su sueño, así Metatron lo miraría sorprendido, pero después pondría una sonrisa, y en eso diría, ya veo, demonios, jamás creí que me sentiría tan bien por ser derrotado por un humano, a lo que Metatron diría, Ikaros está en lo más alto del palacio que está ahí, donde Metatron lo señalaría, pero luego le diría, si vas por este camino lograrás llegar más rápido. Y date prisa, Galiel estaba planeando un ataque contra una isla en el mundo humano, pero Metatron también estaba comenzando a perder la conciencia, y después diría, si eres derrotado por Galiel, me dará asco que tú me hayas derrotado, a lo que Bardo después diría, mientras ponía una sonrisa, algún día, ve a mi casa, y tengamos un banquete, donde Metatron diría, me encantaría ir, pero después él caería, pero antes de caer Bardo lo sujetaría, y lo colocaría en el suelo con cuidado. Así Bardo lo miraría, y después pondría una sonrisa, pero luego vería a dónde le menciono Metatron, y después diría, voy por ti Ikaros, donde Metatron diría, nadie sabe que tú y yo tuvimos este combate, donde daría algunos quejidos de dolor, y después diría, con mi magia puse una barrera mágica, que da la impresión de que hayamos desaparecido, ningún ruido o energía saldrá de aquí, pero date prisa, una vez que pierda mi conciencia, la barrera desaparecerá. Y todos verán el desastre que causamos, así Bardo después lo miraría sorprendido, pero también pondría una sonrisa, así él diría, muchas gracias Metatron, así Bardo comenzaría a marcharse de ahí, mientras Metatron trataba de mantenerse aún consciente, así Bardo usaría su estilo Geppo, donde lograría llegar más arriba de esa zona, así logrando alejarse mucho de la zona donde estaba Metatron, quien se percataría de esto, y después pondría una sonrisa. Así él perdería la conciencia, y su magia desaparecería, donde muchos escombros caerían, así una gran cantidad de ángeles, tanto guerreros, como ciudadanos al ver todo lo que repentinamente apareció se quedarían sorprendidos, y después unos dirían, ¿pero qué fue lo que sucedió aquí? Así todos irían a ver por qué estaba destruido, donde los ángeles que eran soldados mantendrían lejos a los civiles, mientras que otros estarían viendo toda esa zona. Pero después uno lograría ver a una persona tirada a lo lejos, así le avisaría a los demás, y después ellos irían a ver, y encontrarían a Metatron en el suelo inconsciente, así uno diría, no puede ser, es el señor Metatron, rápido tenemos que llevarlo con un médico, donde uno de los ángeles que estaba ahí diría, yo soy médico, rápido tráiganlo a mi casa, así los ángeles se lo llevarían, mientras que Bardo habría visto esto, y después se giraría, y comenzaría a subir. En ese momento Galiel estaría sentado en su trono, mientras decía, todo está listo, a lo que una de las arpías diría, sí mi señor, tenemos a una gran parte de nuestras fuerzas listas para el ataque, ya se encuentran nuestros soldados en la entrada al mundo humano, pero no es por poner en duda su plan mi señor, pero me permitiría hacerle una pregunta, dígame, ¿está seguro de atacar una isla humana? ¿Qué tal si los marinos nos atacan primero, o incluso alguno de esos que se hacen llamar piratas? Donde Galiel se comenzaría a reír, mientras diría, no te preocupes, ya tenemos a nuestra arma secreta, no pasará nada de eso, así él miraría como Ikaros estaba enfrente a una terraza donde se podría observar todo el cielo, mientras Ninfu estaba a su lado, así la arpía diría, y está seguro de que ella querrá, ¿qué tal si se opone? Donde Galiel diría, no se opondrá, ya sabe qué sucederá si hace eso, así Galiel se colocaría de pie, y después iría a donde estaban ellas junto con la arpía. Mientras tanto Ikaros estaría
estaría mirando el cielo con una expresión sin emociones, mientras que Ninfu estaría también mirándolo, para después decir, me alegra tenerte de vuelta aquí Alpha, créeme, lo digo en serio, así Ikaros la miraría y después pondría una sonrisa, mientras decía, te creo Ninfu, pero después Ninfu diría, aunque extrañaré la comida que hacen los humanos, es más rápido con una tarjeta de transporte, pero cuando la haces sin magia, es mejor. Ante este comentario Ikaros se sorprendería, pero después recordaría a Bardo, donde ella comenzaría a tener emociones encontradas, y después pensaría, Bardo, y también pensaría en cómo lo trato al final, pero después ambas serían sacadas de sus pensamientos por Galiel quien diría, Ikaros, así ambas al oírlo se arrodillarían, y después Ikaros diría, ¿qué necesitas amo? Donde Galiel la tomaría del rostro, y después diría, ¿estás lista Alpha? Donde Ikaros y Ninfu se confundirían por eso. Y después Ikaros diría, lista amo, donde Galiel diría, así es, o espera, ¿acaso no te lo mencionaron? Está bien, no hay problema, yo te lo diré, así ambas se colocarían de pie, y después Galiel diría, quería que fuera una sorpresa para ti, pero ya no puedo aguantar mis ganas, daremos un ataque al mundo humano, ante esto ellas se sorprenderían, y después Galiel diría, y no a cualquier parte del mundo humano, atacaremos la isla donde caíste, la isla Kubo, y acabaremos con todas esas escorias que la habitan, incluidos los demonios y ángeles caídos que hay ahí, donde Ikaros y Ninfu se sorprenderían, y después Ninfu diría, atacar la isla Kubo, pero ¿por qué? Donde Galiel diría, porque no puedo tolerar que un maldito humano haya tenido a mi preciosa Ikaros, y no me importa si la hermana del Mouse Irset se encuentra ahí, mataré a todo aquel que la habite, primero enviaré a todo mi ejército de ángeles a asesinar a todos los marinos que rodean esa isla, al igual que barcos de turistas, o piratas, y para hacerlo más emocionante, los asesinarán uno a unos, al igual que a los que se encuentran en la isla, y una vez que todos estén muy heridos, o muertos, tú Ikaros dispararás una flecha que destruirá toda la isla, hasta reducirla a escombros, ¿verdad que suena increíble? Ante esto ambas se sorprenderían, pero después Ikaros diría, ¿pero por qué quieres destruir la isla amo? Ya estoy de vuelta contigo como lo había prometido, me alejé por completo de ese humano, donde Galiel diría, sí así es, eso era algo que también quería. Pero no puedo estar tranquilo por el simple hecho de que hayas estado con esa escoria, tiene que morir, hasta que pague por tenerte, así ambas se sorprenderían, pero Ikaros diría, no te dejaré hacerle daño, y no haré eso, así todos se sorprenderían, y después Galiel se enfurecería, y luego diría, ¿qué acabas de decir maldita estúpida? ¿Acaso te acabas de oponer a mis órdenes? Donde Ninfu después se pondría enfrente, y diría, no amo, ella no dijo eso, pero luego Galiel le daría un golpe a Ninfu el cual la haría caer. Al mismo tiempo que gritaba del dolor, así Ikaros sacaría una lanza de luz, mientras que Ninfu y los demás se sorprenderían, pero la arpía activaría un círculo mágico, y después los poderes de Ikaros se reducirían, al mismo tiempo que recibía una fuerte descarga eléctrica que la haría caer. Así Galiel después le daría una patada, mientras decía, ¿qué te pareció eso estúpida? ¿Quién te crees que eres para insubordinarte? No eres más que una zorra que tiene que cumplir mis órdenes. ¿Y mis deseos? Deberías morirte si te lo pido, pero con eso no será suficiente, así Galiel chasquearía los dedos, mientras un círculo mágico salía, al mismo tiempo que Ariel salía de ahí, mientras estaba encadenada, y sangrando, con muchos golpes y heridas, así ambas gritarían, madre pero después Ariel diría, Ikaros, Ninfu, así Ninfu diría, ¿qué le hiciste a mi madre? Así ella se colocaría de pie, y después la arpía la golpearía, mientras decía, ¿crees que esa es manera de dirigirte a Galiel-sama? Estúpida mocosa, donde Ikaros comenzaría a enojarse, pero después Galiel le diría a Ariel, tú también eres una estúpida traidora, Alpha no sigue por completo mis órdenes, creí que con tu magia harías que no se opusiera a mis órdenes, donde Ariel después lo miraría, y en eso diría, es mi hija, no un arma, así él se enojaría, y después le daría un golpe, donde Ninfu e Ikaros gritarían, madre donde Ninfu diría, no le hagas nada por favor, así Galiel se acercaría a ellas. Y después diría, les preocupa mucho su querida madre, no es así, pues debieron haber pensado mejor sus acciones, ya me colmaron mi paciencia estúpidas mocosas, así él crearía una lanza de luz, y después le apuntaría a Ariel, y Ninfu e Ikaros gritarían, no, por favor, no le hagas nada a nuestra madre, donde Ariel mientras derramaba unas lágrimas, y ponía una sonrisa diría, cierren sus ojos, no quiero que vean, por favor, donde las dos estarían desesperadas, pero Ikaros seguiría recibiendo descargas eléctricas.
mágicas. Así Galiel dispararía su lanza de luz, mientras Ninfue y Caros gritaban, al mismo tiempo que Ariel cerraba sus ojos, pero después la lanza de luz se rompería, y todos se quedarían sorprendidos, pero Ninfue y Caros más, donde Galiel diría, ¿pero qué demonios? Así Ariel comenzaría a abrir sus ojos, mientras también se quedaba sorprendida, y después diría, tú, así Bardo estaría enfrente de Ariel mientras tenía su brazo en jaque, así Ninfue y Caros dirían, Bardo. Mientras Galiel y la arpía decían, Bardo, así Galiel diría, espera, tú eres el maldito gusano que tuvo a mi querida Icaros, donde Bardo después diría, Icaros, he venido para que seas libre, y también a ti Ninfu, así ambas se quedarían sorprendidas, pero Galiel se habría enojado de que lo haya ignorado, así él diría, maldito humano, pero ¿quién te crees que eres para ignorarme así? De esta manera él crearía otra lanza de luz, y después se la arrojaría a Bardo.